pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Jaime. Es un tema evidentemente escabroso, terrible, muy duro para los mexicanos, que nos ha pegado muy feo, pero que pues como dice el querido Paco, podría estar a años luz de su resolución. No hemos resuelto el 68, no hemos resuelto el caso Colosio, hay tantas interrogantes alrededor de esto y bueno, pues queda muy poco de sexenio. Empiezan a salir los nuevos ataques en contra del presidente López Obrador. Hoy se enarbolan en la figura de Ernesto Ledesma, ahí en la mañanera, pero bueno, pues ahí el presidente dice que si no termina él, si no consigue llegar a la verdad, él le quedará pendiente con la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas tú, Jaime? De entrada, quiero decir que coincido plenamente, el maestro Paco Cres tiene toda la razón. Uno no puede llegar a una conferencia de prensa hablando en nombre de determinada organización, persona, sino que tienes que ir armado de documentos, de pruebas, para encarar al poder, o en este caso al jefe del Ejecutivo, decirle: señor presidente, yo tengo este documento que dice todo lo contrario de lo que usted sostiene, y además no es solo un documento, son varios documentos, son testimonios. Eso no lo presentó Ernesto Ledesma. Ernesto Ledesma, yo creo que cometió, desde mi muy personal punto de vista, Ernesto Ledesma es curioso cómo le concede el beneficio de la duda a toda la gente con la que he hablado, particularmente algunas organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo se llama ¿cómo se llama esta organización que está defendiendo? Centro Prod. El Centro PROD. Prefiere concederle el beneficio de la duda al Centro PROD, a sus dirigentes, que al presidente de la República, que a mí no me cabe duda que Andrés Manuel está haciendo un esfuerzo sincero, honesto. Lo que es más, tan honesto que dijo: si después de revisar todo descubro que ha habido alguna participación de algunos militares, voy a pedir su encauzamiento. O sea, ¿qué más qué transparencia quieres, no? Pero me pareció de mal gusto, me resultó un tanto chocante que Ernesto Ledesma no le concediera el beneficio de la duda al presidente. Hizo una posición muy arrogante. Y además hay que entender otro aspecto, y esto tiene que ver con lo que también comentaba Paco, con el tema de Anabel Hernández, pero yo voy a poner otra variable. ¿Se acuerdan que uno de los argumentos que ha defendido creo que desde una pasada conferencia de prensa el presidente, que tiene que ver con la preocupación que tiene él sobre que algunos intenten aprovechar este caso, como lo ha aprovechado la oposición, los abogados que defienden a los padres de partidos políticos y agencias extranjeras, para socavar la autoridad del Ejército Nacional? Te pongo un ejemplo que tiene que ver mucho también con la rueda de prensa de hoy. Una reportera le preguntó al presidente una nota que publicó el Universal, refiriéndose a una nota que más bien es un comentario editorial de Mike Pompeo que publica The Wall Street Journal la semana pasada. Y en ese comentario editorial de Mike Pompeo le dice que el peligroso legado radical de Andrés Manuel López Obrador. Ese es el titular de su comentario, y dice que el hecho de que esté impulsando una reforma en el aparato de justicia es muy peligroso porque atenta contra los intereses de Estados Unidos, atenta contra, y además que esto puede beneficiar solamente al crimen organizado. Lo que no dice el señor Mike Pompeo es que el pasado 11 de junio, es decir, apenas ayer, el señor se unió a una empresa muy poderosa que es una empresa multinacional que tiene entre sus objetivos impulsar fábricas para el procesamiento de chips, ¿no? ¿Qué utilizan los chips? Utilizan litio, ¿entiendes? También él formó parte de una empresa multinacional petrolera. Mike Pompeo fue director de la CIA, fue jefe del Departamento de Estado. Y en una conferencia que a mí no se me olvida, Mike Pompeo dijo: en la CIA nosotros robamos, mentimos, estafamos. Y lo dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Que este hombre que fue director de la CIA
que este hombre que fue jefe del Departamento de Estado y que este hombre que dice que la CIA mienten, engañan, falsean información, estafan, diga que la reforma del aparato de justicia le va a beneficiar, le va a hacer el caldo gordo a los crímenes, a las organizaciones criminales, te dice mucho de las ganas de desestabilizar a este gobierno. Por tanto, yo creo que sí, efectivamente hay una campaña para socavar la autoridad de Andrés Manuel López Obrador, del ejército mexicano. Hay una serie de exdiplomáticos, pongo, por ejemplo, Roberta Jacobson, que fue embajadora de Estados Unidos en México, ha creado su propia firma de cabilderos que su interés es ver de qué manera firmas, intereses de Estados Unidos pueden proyectarse en América Latina, México en particular. Entonces, estamos ahora mismo ante casos como es de Ayotzinapa, que sí implican una tragedia, un crimen de Estado que nos importa a todos los mexicanos, ¿no? Pero cuando llega un periodista a la conferencia de mañanera y pone en tela de juicio la veracidad y buena voluntad del presidente, no solamente le está haciendo el caldo gordo a la derecha, sino también a organizaciones, agencias extranjeras que ya entendieron que socavando la autoridad del ejército y del presidente les viene fantástico a ellos. Yo no estoy diciendo que Ernesto Ledesma haya hecho esto precisamente coludido o colaborando con estos intereses que están acechando, ¿no? Y se lo dijo el presidente. Yo entiendo tu punto de vista y sé que no lo estás haciendo de mala fe, pero ese es el riesgo precisamente de no, de separarte de los cánones de un periodismo de periodismo profesional, que tiene que atenerse a las pruebas, a los datos, como dice Paco Cruz. Hay que ver dónde están las pruebas, dónde están los documentos. A mí también me interesaría mucho ver cuáles fueron los primeros informes, los informes en calientes que se produjeron al día siguiente, a los 2 días de lo que pasó a Ayotzinapa, porque de aquel entonces ahora se ha mentido mucho, se ha falseado mucho, han huido muchos. Tomás Herón, que sigue en Israel, cómo se coludió con un reportero del New York Times para filtrarle al New York Times la grabación que le hicieron al señor, ¿cómo se llama? El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. ¿Cómo se coludieron para grabar a Alejandro Encinas cuando fue a visitar a Tomás Herón, y cómo esa grabación fue a terminar a manos del reportero corresponsal del New York Times en Jerusalén? Es decir, aquí hay muchas cosas en juego, aquí hay muchas cosas de fondo. Yo coincido que este tema de Ayotzinapa vamos a tardar todavía mucho tiempo en ver qué es lo que hay detrás, pero sabes que hasta cierto punto siento la tranquilidad de que el presidente ha puesto un empeño personal en ver personalmente dónde lleva este hilo conductor, quiénes mintieron, por qué los de organizaciones no gubernamentales celebraron la liberación de más de 80 prisioneros, algunos de los cuales sí que habían participado en la tortura de algunos de los muchachos. Así es que yo creo que en principio habría que darle el beneficio de la duda al presidente, y lamento mucho que Ernesto Ledesma se haya dejado llevar quizá por un afán de protagonismo ante los reflectores para pasar como un reportero duro, pero si hubiera sido un reportero duro y profesional y serio, hubiera llevado los pelos de la burra en la mano. Exactamente, las pruebas, el rigor periodístico, que es lo único que se pide, pero tienes toda la razón. No había yo explorado la posibilidad de que, pues a lo mejor como a Anabel Hernández le ganó el ego, ese ego que destruye personalidades muy importantes, muy capaces, ese amor así, esa egolatría terrible, ¿no? Pero bueno, ahí está esto que ocurre. Concuerdo con ustedes dos. Me parece que todavía faltará un poco para saber, no un poco, mucho para saber qué pasó con nuestros jóvenes, aunque para mí pues sigue esa esperanza de que sean hallados y que sus familiares pues puedan dar cierre a este horrendo episodio de sus vidas. Y queridos compañeros, yo les quiero agradecer por estos análisis tan contundentes, tan interesantes aquí en Sin Censura, y bueno, pues pedirles que por favor nos comenten, también nos den a conocer sus redes sociales. Estábamos contigo, Jaime, por favor, danos tus redes sociales y háblanos
de No Apto para Cínicos. Pues precisamente ya acá, poco más de en 1 hora y cuarto más o menos, vamos a estar en No Apto para Cínicos, donde vamos a hablar precisamente de este tema de Mike Pompeo, cómo el 11 de junio se unió a una firma internacional para dedicarse a la empresa en ultramar. Le interesa mucho y efectivamente la producción de microchips. Tiene en México, ya saben que hay una batalla ahora mismo por los microchips. Taiwán es el principal productor, le sigue China, pero hay un gran interés de muchas empresas de Estados Unidos por apostar por la producción de microchips, que son el futuro de la robótica, de la inteligencia artificial. Entonces, en ese contexto hay que ver las declaraciones de Mike Pompeo y les pido que nos sigan. Entramos a las 14 horas y les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @JaimeJourna. Le mando un abrazo eterno, muy afectuoso a mi querido Paco Cruz, a quien admiro. Nunca me he cansado de decir cuánto admiro a Paco Cruz, y a ti, Toñito, también. Te mando un abrazote. Muchas gracias, querido Jaime. Ahí tiene usted al periodista y corresponsal de guerra, Jaime Hernández. Paco, también, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, pues yo, antes de que las comparta, mire, sí, de veras, ese tema de Mike Pompeo que va a tratar el rato Jaime Hernández en No Apto para Cínico, hay que seguirle. Mike Pompeo es un personaje que al que vale la pena seguir, conocerlo, y seguramente Jaime nos va a confiar, así que al rato te seguiré, Jaime. Te dejo un abrazote igual, ya sabes, a ti también, Toño, la estima es igual. Y yo, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez Facebook. Y muchas gracias, nos vemos mañana, Toño. Jaime, pásenle bien, por favor. Un cariño que también les profeso muchísimo, y tiene usted también al escritor y periodista, al queridísimo Francisco Cruz. Paco, aquí en Sin Censura. Muchas gracias, compañeros.